Calentamiento global. Hola público, soy estudiante de la secundaria técnica industrial número 3 y mi nombre es Nayiret Lagunas Contreras. Para empezar mi tema es el calentamiento global. Los propósitos de mi tema son es dar a conocer en primer lugar sobre qué es el calentamiento global, en segundo lugar en qué consiste, después cuáles son sus riesgos y en cuarto lugar cómo se cuestiona, luego cómo afecta a las personas y al igual hablaremos de sus componentes que lo integran, también con su relación con su efecto invernadero y cuáles son sus características. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Alguien sabe lo que es el calentamiento global? ¿No? Bueno, es un fenómeno provocado por la concentración de carbono y gases que han incrementado considerablemente. En concluyente, impide que el calor proporcionado por el Sol se disipe. A continuación, en el espacio exterior ahora puedo decir que esto provoca temperaturas muy elevadas en la Tierra, que lo alcanzarían a afectar gravemente, causando consecuencias seriamente graves. Asimismo, afecta las actividades de los seres humanos. ¿En qué consiste el calentamiento global? El calentamiento global consiste en el cambio climático. Dicho brevemente, el cambio climático es cualquier alteración del clima generada por la variabilidad natural o la actividad humana. Acerca del cambio climático se entiende por cambio del clima atribuido directa o indirectamente o la actividad humana, dicho brevemente, altera la composición de la atmósfera mundial y que suma la variabilidad del clima natural con el fin de observar durante periodos de tiempo comparable. El calentamiento global también consiste en el efecto invernadero, fenómeno que se indica la absorción, así por ejemplo, de ciertos gases atmosféricos, sobre todo el dióxido de carbono, de parte de la energía que el suelo desprende como consecuencia de haber sido calentado por la radiación solar. ¿Cuáles son los riesgos del calentamiento global? Deshielo de los polos. En primer lugar, elevaría el nivel del mar. Lo peor del caso, inundando las poblaciones costeras. Temperaturas más elevadas. Empezaré por considerar que las temperaturas suman las enfermedades relacionadas con el calor y asimismo pueden dificultar el trabajo y desplazamientos. Tormentas más intensas. Dicho brevemente, los cambios de temperaturas provocan cambios en las precipitaciones. El peor caso es que esto da lugar a tormentas más intensas y frecuentes. En pocas palabras, provocan inundaciones y correntimientos de tierra, en particular destruyendo a comunidades. Aumento de sequías. En pocas palabras, las sequías pueden originar tormentas de arena y polvo destructivas. Sobre todo, puede desplazar miles de millones de toneladas de arena por los continentes. Océanos que se calientan y suben de nivel. Para simplificar, esto derrite las capas de hielo y elevaría el nivel del mar, amenazando a las comunidades costeras insulares. El océano también absorbe el dióxido de carbono con el objetivo de mantenerlo fuera de la atmósfera. Pérdida de especies. Deseo subrayar que el cambio climático supone un riesgo para la subsistencia de las especies en la tierra y en el mar. Indiscutiblemente, estos riesgos aumentan a medida que las, las temperaturas aumentan y también provocaría condiciones meteorológicas extremas y las plagas y además de enfermedades invasoras. Es por esto que son algunos de las muchas amenazas relacionadas con el cambio climático. Escasez de alimentos. En primer lugar, los cambios en el clima y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos son algunas de las razones que explican el aumento mundial del hambre y la malnutrición. Después de la pesca, los cultivos y el ganado pueden desaparecer o ser menos productivos. Riesgos para la salud. Podemos considerar, lo dicho hasta aquí, que los cambios en los patrones climáticos están propagando enfermedades como la malaria. A su vez, los fenómenos meteorológicos extremos aumentan las enfermedades y las muertes. Además, dificultan que los sistemas de atención sanitaria puedan mantener el ritmo. Pobreza y desplazamientos. A causa del cambio climático aumentan los factores que sitúan y mantienen a las personas en la pobreza. Hay que mencionar, además, que las inundaciones se pueden arrastrar barridas urbanas, destruyendo hogares y medios de subsistencia. Se deben juntar que el calor puede dificultar el trabajo al aire libre. Además, deseo subrayar que las catástrofes meteorológicas desplazan a 23 millones de personas al año. ¿Cómo se ocasiona el calentamiento global?
Dicho brevemente, me propongo exponer que la actividad industrial que se ha registrado en el mundo a partir de la revolución industrial, en suma, es la principal causa del calentamiento global. Ciertamente, la gran mayoría de los procesos de este tipo liberan así, por ejemplo, una enorme cantidad de efecto invernadero en forma de gases que, una vez en la atmósfera, deterioran la capa de ozono. Ahora puedo decir que exponen a la Tierra de manera directa a los rayos del Sol. Quema de combustibles fósiles. Una buena parte de los gases de efecto invernadero que se genera por la quema de combustibles fósiles, todos aquellos que se derivan en concreto de productos como el carbón, el petróleo y el gas natural. Deforestación de selvas y bosques. Ahora veamos que se puede pensar que la deforestación de selvas y bosques, en efecto, solo generan efectos en que los entornos más cercanos. Como resultado, el daño que se genera es global. En pocas palabras, los árboles tienen el ingenio de convertir el dióxido de carbono en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis. Con él contribuyen a disminuir las emisiones del aire. Excesivo uso de fertilizantes. Veamos ahora que los pesticidas y además de químicos empleados en sectores de la agricultura y luego la ganadería, en resumen, es otro origen del calentamiento global. Alta producción de residuos. Acerca de la alta producción de residuos, también favorece al calentamiento global. ¿De qué manera? Otro punto es cuando más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas de metano en el ambiente que se genera por la descomposición de vertederos. La afectación a las personas por el calentamiento global. En lo que sigue voy a decir que las principales organizaciones de la salud pública del mundo han dicho que el cambio climático es un problema crítico para la salud pública. Como resultado, el cambio climático empeora muchas de las enfermedades y condiciones existentes. Dicho lo anterior, ayuda a que las plantas y patógenos se propaguen a nuevas regiones. Indiscutiblemente, las personas más vulnerables son los niños, los ancianos, los pobres y las personas con problemas de salud. Resumiendo, corren un mayor riesgo de sufrir en efectos a su salud por causas relacionadas con el clima. Componentes del calentamiento global. Me propongo exponer que los más importantes están regulados por la Convención Marco sobre el Cambio Climático y son los siguientes. En primer lugar, el dióxido de carbono, en segundo lugar, metano, después óxido nitroso y finalmente los gases fluorados. Dióxido de carbono. En pocas palabras, es el principal responsable del calentamiento global. En particular, su emisión procede a todos tipos de procesos de combustión, sobre todo la función de la fotosíntesis y la absorción del dióxido de carbono. Por parte de los océanos, en efecto, son los principales de fijación del gas. Como parte del resultado, el continuo aumento de este gas se debe a que es uno de los productos a conseguir un proceso de combustión en particular de manera carbón, petróleo o gas natural. Metano. Resumiendo, su origen se encuentra en las fermentaciones producidas por bacterias anaerobias especializadas que indiscutiblemente se encuentran en zonas pantanosas, cultivas como el arroz y el tracto intestinal del ganado. Además, producen por los escapes de depósitos naturales y conducciones industriales. Avanzando en nuestro razonamiento, son las fermentaciones que se dan en los vertederos. Fugas de gas natural, sobre todo responsables del 15% del metano que se emite a la atmósfera. Además, fugas de las explotaciones mineras. Precisamente, a medida de que las temperaturas aumentan, lo hace también la actividad bacteriana y por tanto las emisiones de metano. Óxido nitroso. Necesito subrayar, una de las fuentes que producen este gas es el uso masivo de fertilizantes en la agricultura intensiva. Además, también lo producen otras fuentes, en primer lugar centrales de automóviles y motores de aviones, después quema de biomasa, fabricación del nylon y para terminar ácido nítrico. Gases fluorados. Resumo ahora la tesis que son compuestos químicos artificiales que se encuentran presentes en pequeñas alteraciones de la atmósfera. Lo peor del caso es que son potentes en su efecto invernadero. En particular, sujetan múltiples usos industriales en sistemas de refrigeración. Antes de examinar como componentes aerosoles, en segundo lugar, producción de aluminios y finalmente aislantes eléctricos, entre otros. Dicho brevemente, son gases de efecto invernadero. El efecto invernadero y el calentamiento global. En síntesis,
De lo presentado, el efecto invernadero es un fenómeno natural que mantiene a la Tierra con una temperatura adecuada para la existencia de la vida. Deseo destacar que muchas de las actividades que realiza el ser humano emiten a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano. En particular, aumentan el efecto invernadero y tienen en efecto grandes implicaciones. A lo mejor es preciso que nosotros utilicemos de manera racional los combustibles fósiles y demás posiblemente consumamos solo lo necesario. Con el fin, esas acciones deben ser personales, familiares y de colectividad. Además, el calentamiento global se relaciona con el efecto invernadero, ya que definitivamente el calentamiento global calienta la Tierra por tales gases. Estos se relacionan con el efecto invernadero. Lo peor del caso es que los rayos del Sol se quedan atrapados en la Tierra, lo que ocasiona que esos rayos anden provocando que, que lo peor del caso la Tierra se caliente. Las características del calentamiento global. El calentamiento global se caracteriza por, en primer lugar, el aumento de las temperaturas promedio del planeta, en pocas palabras, debido al almacenamiento de gases contaminantes producidos en la atmósfera o también por la presencia de temperaturas extremas. En un segundo lugar, tormentas, después inundaciones, luego sequías y finalmente olas de calor. Lo más importante es la pérdida de biodiversidad. Lo malo del caso es que muchas especies no podrán adaptarse a los cambios de temperatura. Para cerrar, el calentamiento global es un fenómeno provocado por la concentración y gases de efecto invernadero que han incrementado considerablemente. El Sol se disipa en el espacio exterior. Esto provoca temperaturas más elevadas, además provoca consecuencias graves, afectando a los seres humanos. El calentamiento global consiste en el cambio climático, es la alteración del clima que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad del clima natural. Consiste también en el calentamiento global en el efecto invernadero, es la absorción de ciertos gases atmosféricos por la consecuencia del calentamiento global del suelo. Agradezco su atención y comprensión.